la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Le agradecemos muchísimo al licenciado Héctor Marcelo Ortega Villegas, director general de Consulta Mitofsky, su presencia con nosotros y para hablar del tema Coahuila, tendencias electorales rumbo a 2023. Y es que de verdad creo que no hay antecedentes de tanto movimiento en relación al proceso electoral de 2023, que también es el preámbulo del proceso electoral 2024. ¿Qué dicen las consultas? ¿Qué dicen ustedes, que son los expertos en analizar los datos que les arrojan las encuestas y las consultas? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciado Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámane, les saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación y un saludo para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son estas tendencias electorales rumbo al 2023, específicamente en Coahuila, donde nos ubicamos? Pero bueno, los grandes laboratorios rumbo al 2024, Estado de México y Coahuila, sin duda alguna. Pues sí, como bien lo mencionas, son tiempos inéditos, porque nunca habíamos visto con tanta, anticipación que se empezaran a mover, las fichas electorales, ya incluso rumbo al 2024 a nivel presidencial, para la competencia para la presidencia de la República, y en caso específico del próximo año del 23, donde se va a elegir al próximo gobernador de Coahuila y en el Estado de México. Solamente son 2 estados que se eligen el próximo año, pero 2 estados muy importantes en el desarrollo del país. Y sí hemos estado realizando encuestas para los diferentes elecciones que se van a realizar, y una de ellas es Coahuila, que es el gobernador el próximo año, así como también renueva la legislatura local. Y hemos estado publicando algunos datos sobre estas encuestas. Los datos más recientes que hemos visto sobre la elección, medimos los aspirantes, los que ya suenan como posibles aspirantes a gobernador por parte del partido Morena y también por parte del PRI. En el caso de Morena, medimos a 6 aspirantes, a 6 posibles aspirantes. De algunas de las variables que dimos a conocer pues su nivel de conocimiento, pero también su preferencia entre la población, quién le gustaría a la gente que fuera el candidato de Morena. En cuanto a conocimiento, que va muy ligado también a la preferencia, vemos que el aspirante de Morena más conocido por la población es Armando Guadiana, que tiene un 74% de conocimiento. Le sigue, pero muy retirado en cuanto a este porcentaje, Luis Fernando Salazar con un 38%, y de ahí vemos a Javier Guerrero con 35%, Tania Flores con 32%, Reyes Flores con 31%, y al final de estos 6 a Ricardo Mejía Verdeja con 27%. Es decir, que hay una diferencia de más de aproximadamente 30 puntos en conocimiento entre Armando Guadiana y Luis Fernando Salazar. Eso es en cuanto únicamente porcentaje de conocimiento. Cuando preguntamos a quién de ellos prefiere como candidato a gobernador de Coahuila por el partido Morena, el total de la población nos dice que prefiere Armando Guadiana un 29%, y retirado por 20 puntos, es decir, Fernando Salazar tiene un 9% de preferencia, Tania Flores 8%, Javier Guerrero 5%, Ricardo Mejía 4% y Reyes Flores 3%. Entre toda la población, Armando Guadiana es el que capta la mayoría de los porcentajes de la población en cuanto a preferencia para ser el candidato de Morena, que obviamente, como lo mencioné, va muy ligado a los niveles de conocimiento, a los diferentes en cuanto a cuánto le conoce la gente a estos personajes, ¿no? Uh-huh. Si me restringo únicamente a las personas que se identifican con Morena, entre los morenistas podríamos decir que sí hay diferencias ya con respecto a los otros porcentajes que mencioné. Únicamente entre los morenistas, Armando Guadiana obtiene un 35% de aceptación, Luis Fernando Salazar un 25%. Son los 2 principales, porque hacia abajo ya los porcentajes disminuyen bastante, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ahora, cuando hablamos de nivel de conocimiento, ¿es que se menciona el nombre y lo identifiquen? Así es.
cuando yo les pregunto a la persona, ¿conoce algo, oído hablar, escuchado, sabe algo sobre tal personaje? Es el porcentaje que me responde afirmativamente, que sí sabe quién es, si lo ha escuchado, si lo ha visto, ¿no? Ajá. ¿Han hecho alguna diferenciación entre el comportamiento de los encuestados y el nivel de conocimiento de acuerdo a las regiones de Coahuila? Porque, bueno, Coahuila es uno de los estados más grandes en extensión territorial. Y no es lo mismo el comportamiento de la frontera con la parte centro o la parte sureste del estado que en la comarca lagunera. ¿Han hecho algún tipo de ejercicio diferenciando? Mira, esta encuesta se hizo a nivel estatal, no se hizo por regiones. Obviamente, como tú mencionas, sí es muy importante porque Coahuila es un estado muy grande y sí es importante la región donde te preguntes, ¿no? Sí, hay que hacer notar que es lógico esta distribución de conocimiento o de preferencia, que Guadiana tenga los mayores porcentajes, porque ella fue candidato ella tuvo una candidatura gobernador, ya fue candidato, es actualmente senador y ya fue candidato para la alcaldía de Saltillo. Entonces, todo eso incide en que tenga mayor conocimiento y que sea más homogéneo a todo lo largo del estado, ¿no? Porque ya hizo campañas estatales, a diferencia de tal vez de Luis Fernando Salazar, que recientemente hizo campaña únicamente en la región, en Torreón. Sí. Entonces, sí tiene una lógica que no lo conozcan tal vez tanto como en el norte o en Saltillo o en otras regiones del estado, ¿no? Ajá. Pero esta encuesta, estos datos que estamos viendo son representativos a nivel estatal únicamente. Ya. Estamos platicando con el licenciado Héctor Marcelo Ortega Villegas, director general de Consulta Mitofsky. Hay una pregunta que flota en el aire. Acá vemos este movimiento importante, campañas que dicen que no son campañas, campañas que dicen que no son campañas anticipadas porque no es tiempo electoral, pero también esfuerzos muy importantes en el posicionamiento de propios y extraños, morenistas y no morenistas, priistas, aliancistas, todos, ¿sí? ¿Esto les da algún margen también mayor de conocimiento? ¿Lo hacen precisamente para que al momento de la encuesta al interior de los partidos puedan tener alguna posibilidad? Sí, claro, los aspirantes de todos los partidos juegan con las reglas que existen, donde pues tratan de jugar en esa línea delgada que es lo legal y lo no legal, porque efectivamente el proceso electoral inicia oficialmente hasta el mes de septiembre y bueno, no quieren caer en infringir la ley en los términos de estar promoviendo su imagen para una candidatura, entonces no lo pueden hacer tal cual, pero bueno, juegan con los elementos que digamos que no están en la ley, pues por lo tanto no están infringiéndola, y todos tratan de buscar eso, ¿no? Posicionar su imagen lo más que puedan para que cuando se designen las candidaturas por el método que sean de los diferentes partidos, poder estar en competencia, ¿no? Entonces, pero eso, bueno, no es algo nuevo, lo vemos en varios estados y lo vemos incluso a nivel nacional con las candidaturas presidenciales, ¿no? Entonces, pues sí, vemos, digamos, promociones de portadas de revistas a veces, o vemos reuniones que no son que no las manejan como reuniones políticas, pero sí lo son, ¿no? Entonces todo eso es parte de la competencia que se vive en estos tiempos, ¿no? Héctor, buenos días, saluda a Manuel Cerrato. ¿Qué tal, Manuel? En el caso de Coahuila, bueno, Morena se ha posicionado como la segunda fuerza electoral, por ejemplo, los procesos de 2020, cuando se renovó el Congreso local, en el 2021, que fueron las elecciones federales intermedias, así lo refrendó. Entonces, PRI, Morena, PAN, está, bueno, la posibilidad evidentemente de que aquí en Coahuila también se consolide la alianza PRI-PAN-PRD. En ese sentido, todo lo que está movilizando Morena en cuanto a los perfiles de sus aspirantes, tanto al 23 como al 24, es una especie de estrategia política como para que se hable ya de quienes tienen la mano levantada y no así de los partidos de oposición, porque pues pareciera ser
que por lo menos rumbo al 24 no están posicionando a nadie. En el caso del 2023 para Coahuila se ven un poco más claras las intenciones, pero esto, Héctor, es estrategia política. O sea, todos los tiradores empiécense a movilizar, empiécense también a exponer para que estén en la percepción ciudadana. Estratégicamente en ello Morena va ganando la carrera, ¿no? Yo creo que Morena no es que vaya ganando la carrera, es el que necesita posicionar en estos momentos a sus aspirantes, porque como bien lo dices, después de las elecciones del 18, hemos visto elecciones en Coahuila en el 2020, en el 2021, donde el PRI sigue siendo la primera fuerza, Morena ya se convirtió en la segunda fuerza política, desplazando al PAN. Entonces, como oposición que busca desbancar al PRI de ese primer puesto, sus aspirantes tratan de moverse. Entonces, es parte de la competencia política, ¿no? Entonces, el PRI también está, digamos, de alguna forma buscando posicionar a sus aspirantes y también ya se perfilan algunas personalidades para ocupar esa candidatura. Tal vez es más visible lo de Morena, porque son yo creo que los que han dado el primer paso. Se tratan de adelantar un poco en el estado de Coahuila con meses antes del inicio del proceso, para tener figuras que compitan por esa posición, siendo en el estado de Coahuila oposición, vale la redundancia, ¿no? Ahora, Héctor, como especialista y con la experiencia que se ha tenido a lo largo de los años, ¿qué tan útil, qué tan recomendable y a la postre qué tan benéfico es empezarse a visibilizar desde tan temprano? Porque sí, se corre el riesgo también de que se empiece a desgastar la figura de quienes aspiran cuando se adelantan tanto a los calendarios electorales. Sí, tiene muchos elementos, porque depende cómo se dé esa contienda interna, ¿no? Al iniciar con mucho tiempo también empiezan a mejorar sus niveles de conocimiento, a posicionarse cuando no están todavía muy posicionados, los que no lo tengan esa posición, pero también estas contiendas internas a veces desgastan al interior de los partidos y bueno, digamos que pueden lastimarse entre ellos, ¿no? Claro. Depende de cómo se den las condiciones y cómo jueguen, bajo qué reglas jueguen, ¿no? Morena ya ha dicho que va a elegir a su candidato, así lo hizo los últimos años, va a elegir a sus candidatos por medio de encuestas. Al ser el método de encuesta la forma en que van a decidir, necesariamente sus fichas tienen que posicionarse entre la población, y ahí es donde tienen una dinámica distinta al resto de los partidos, ¿no? Los demás partidos pueden ser por convención, por designación, etcétera. Entonces, pero al decir vamos a ir con encuesta y amarrarte con esa figura, necesariamente todos los que quieran participar tienen que tener, o ya tienes una presencia, un trabajo hecho a lo largo de los años frente al electorado, o tienes que buscar moverte para tener esa presencia y poder participar en la encuesta y tener resultados favorables. Eso provoca que todos los que quieran participar pues tengan que tener un movimiento diferente al resto de los demás partidos. Tal vez por eso da la idea de que tanto el PRI como el PAN o el Movimiento Ciudadano no tienen fichas con qué jugar o no se están moviendo. A lo mejor sí, pero juegan otra dinámica, ¿no? Van en otro carril en estos momentos, cuando los aspirantes de Morena tienen la necesidad de sí hacerlo, pero por el mismo método que ellos están teniendo, ¿no? Que es la encuesta. Entonces, necesito estar presente y que la población me conozca para poder conseguir un porcentaje aceptable y aspirar a esa candidatura que buscan. Ahora, ¿esto cómo favorece o cómo ayuda al proceso democrático en sí? Bueno, esta situación en el Estado de México, que la verdad es que es impresionante, creo que son 69 los tiradores de Morena para la candidatura al Estado de México. Así es. Pareciera una chunga, pareciera pues una burla hacia el propio sistema democrático, o no sé si tendríamos que tomarlo desde la perspectiva de que es muy incluyente y que todos tienen derecho en algún momento dado a ser candidateables.
Pero entonces, desde estas manifestaciones, ¿cómo está contribuyendo el comportamiento de partidos y posibles candidatos al fortalecimiento de la democracia? Mira, parece ser como tú lo mencionas, pues la idea es que ellos dicen abro la lista para cualquiera que se pueda inscribir. No sé cuáles son los mínimos requisitos que tienen para que te inscribas en ese listado, si cualquiera lo puede hacer. Pero lo que aquí es importante es que habrían otro listado, y como dices, 68, 69 personas, donde los obliga a hacer un primer proceso de rastreo y eliminar personajes. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una primera encuesta de posicionamiento, porque efectivamente no pueden competir todos, donde después van a una segunda etapa, van a quedar únicamente con 6 personajes, 3 hombres y 3 mujeres. Pues digamos que sí ayuda en el proceso democrático, en el sentido de que abren la participación, aunque también le resta un poco de credibilidad para la ciudadanía el hecho de que participen tantas personas, muchos de ellos que la mayoría no los conocen. Entonces, bueno, le resta un poco de credibilidad al proceso, estos de apertura, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se van a definir con 6, y esos 6 son los que van a buscar realmente competir por esa candidatura. Entonces, en esta primera etapa, pues uno podría no verlo con tanta seriedad si ves tantos nombres, ¿no? Pero bueno, es parte de su proceso, ellos así pusieron sus reglas, y bueno, y es muy respetable, ¿no? Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué tanto está el público dispuesto todavía a responder encuestas? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo miden el ambiente de participación desde este tipo de ejercicios que son tan importantes y que ocurren en todo el mundo y que por supuesto dan mucha luz sobre lo que está ocurriendo? Sí, efectivamente, bueno, México no se excluye de lo que esté pasando en todo el mundo en cuanto al proceso de realización de encuestas, ¿no? Entonces sí, efectivamente cada vez es más complicado, sobre todo en algunas metodologías. Por ejemplo, cada una tiene sus características, pero yo creo que la que está sufriendo más problemas son las encuestas vía teléfono. Las encuestas telefónicas, cada vez es mayor la tasa de rechazo entre la población para aceptar contestar una encuesta, ¿no? Entonces tienes que buscar metodologías alternas para hacer un buen diseño y realizar un buen ejercicio estadístico, ¿no? Todavía podemos realizar con cierto grado de aceptación las encuestas que son entrevistas cara a cara, las que llamamos las encuestas en vivienda, donde le pregunto directamente al ciudadano, donde si tenemos problemas como inseguridad o acceso a viviendas de niveles socioeconómicos muy altos para que te respondan, ¿no? Pero tratamos afinando metodologías y diseños y buscando alternativas, todavía realizar encuestas en vivienda con bastantes grados de aceptación. O sea, todavía la encuesta en vivienda se puede realizar muy bien en México, lo que no se tiene en otros países, ¿verdad? Pero digamos que todavía tenemos forma de realizar este tipo de ejercicios estadísticos y poder proporcionar información confiable. Uh-huh. Aquí recibimos muchísimas llamadas de inconformidad por lo que la gente considera una violación a su espacio íntimo a través de estas encuestas, que lo mismo sucede a temprana hora, que según sea la calidad de la casa encuestadora, ¿verdad? Que a cualquier hora del día. Claro. Yo creo que en ese sentido sí hay como mucha división, ¿no? En cuanto a lo que tienen que hacer las encuestas. Claro, y tiene toda la razón la ciudadanía a veces de molestarse, y como tú lo mencionas, tiene mucho que ver con la ética y el profesionalismo de quien la realice, porque incluso tenemos un problema de lo que son las encuestas simuladas, ¿no? Cuando hay empresas que realizan una simulación de encuestas, no claro. Son encuestas porque te hablan y te pregunten, te hacen preguntas y tú puedes comprar de promover una candidatura. Exacto. Esas a nivel gremial hemos reprochado esa práctica que realizan algunas empresas que son más de mercadotecnia que encuestadoras, ¿no? Y ahí tiene toda la razón la ciudadanía de molestarse, o incluso esas llamadas con robots
que están repitiendo y molestándose a diferentes horas, también no son prácticas que realice con profesionalismo una empresa que se dedica a esto, ¿no? Y tiene toda la razón la ciudadanía, porque puede llegar a ser molestas o invasivas, ¿no? Aquí lo principal que uno busca cuando realiza un trabajo bien hecho es buscar la aplicación y la colaboración del ciudadano, porque eso influye directamente en la calidad del estudio que está realizando. Sin ¿no? duda. Entonces, yo quisiera si que... lo haces de esta forma, pues generas información que no sirve realmente. Así ¿no? es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Héctor Marcelo Ortega Villegas, director general de Consulta Mitofsky. Un gusto. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, Héctor. Contextos. Q 91.1 FM.